¿Crees que puedes venir a mi ciudad, conducir un coche de lujo y fingir que importas? Se aclara la garganta. El oficial corrupto se burló desde el estrado, señalando con el dedo al hombre negro encadenado. No eres nadie, solo otro matón callejero que se hace pasar por rey. La sala quedó en silencio. El juez bajó la mirada. El fiscal sonrió con suficiencia, y el jurado meneó la cabeza con disgusto. Parecía el final, pero no sabían que el hombre encadenado no temblaba de miedo. Miraba su reloj porque en exactamente 10 segundos nadie iba a acabar con la carrera del oficial. Observen lo que sucede cuando un policía corrupto se da cuenta demasiado tarde de que el hombre al que incriminó es en realidad el principal agente encubierto del FBI. El aire en la sala del tribunal del cuarto circuito del condado de Cook era tan denso que resultaba asfixiante. Olía a cera para pisos, café rancio y el inconfundible olor acre de una vida a punto de ser arruinada. Julian Bennett estaba sentado a la mesa de la defensa, con las muñecas rozándose contra el frío acero de las esposas estándar. Vestía un mono naranja 2 tallas más pequeño que le ceñía los anchos hombros. Para el jurado, su aspecto era exactamente el mismo que el fiscal de distrito Thomas Reed había descrito. Era una amenaza, un peligro para la sociedad, un don nadie del sur que había conseguido un Mercedes robado y 1 kilo de heroína. Pero Julian no era nada de eso. Mantenía la cabeza gacha, con la mirada fija en la veta de la mesa de madera. No estaba rezando, estaba contando. Diga su nombre y rango para que conste. Reed bramó. Reed era un hombre que amaba el sonido de su propia voz. Un hombre que usaba trajes de 3 piezas para arreglos sencillos, solo para ajustarse a su presupuesto. Oficial Riker Sterling. Placa número 492. Patrulla Superior, Distrito 12. La voz desde el estrado de testigos era áspera, segura y rebosante de arrogancia. Se aclara la garganta. Julian levantó la vista lentamente. Riker Sterling era un hombre corpulento, con la complexión de una máquina expendedora con placa. Llevaba el uniforme ajustado y el pelo rapado, severo. Estaba sentado en el estrado de los testigos, no como un servidor público, sino como un rey en un trono. Mascaba chicle, una violación de la etiqueta judicial que la jueza Evelyn Hartwell parecía ignorar por el momento. Oficial Sterling, continuó Reed paseándose frente al jurado, asegurándose de que todos vieran sus costosos zapatos italianos. Cuéntenos sobre los eventos del 14 de noviembre. Sterling se inclinó hacia el micrófono. Era una patrulla estándar. Estaba estacionado cerca de la intersección de Fifth y Grand, una zona de alta criminalidad. Hay mucha gente sin hogar por allí. ¿Transeúntes?, repitió Reed, asintiendo como si fuera una verdad profunda. ¿Y qué viste? Vi un Mercedes clase S negro, último modelo, con ventanas tintadas. Daba un volantazo, cruzando la doble línea amarilla. Conducción errática, propia de alguien bajo los efectos del alcohol o huyendo del lugar. La mirada de Sterling se dirigió a Julian. Una sonrisa apenas perceptible se dibujó en la comisura de sus labios. Inicié una parada de tráfico. La defensora pública de Julian, una joven con exceso de trabajo llamada Sarah Jenkins, garabateaba frenéticamente en su blog de notas. Parecía aterrorizada. Le había dicho a Julian antes que Sterling era intocable. Un policía héroe con el récord de arrestos más alto del estado. Le había rogado a Julian que aceptara un acuerdo con la fiscalía. 5 para ti, había dicho. Si te resistes y pierdes, recibirás 20. Julian se había negado. Y cuando el acusado se detuvo, ¿qué pasó?, preguntó Reed. Se puso agresivo de inmediato. Mintió Sterling con naturalidad. Se negó a bajar la ventanilla. Cuando por fin lo hizo, olía a marihuana, un olor fuerte. Le pedí que saliera. Se negó. Tuve que sacarlo a la fuerza por seguridad de la gente. Sarah Jenkins se puso de pie, con la voz ligeramente temblorosa. Objeción. La grabación de la cámara del coche se mantuvo, dijo la jueza Hartwell, aunque parecía aburrida.
Cíñase a los hechos, agente. Los hechos son, dijo Sterling con la voz endurecida, que este hombre me atacó. Me atacó. Tuve que someterlo. Y cuando revisé el vehículo, encontré una bolsa de lona en el maletero, 1 kilo de heroína pura y una Glock 19 sin registrar, con el número de serie borrado. El jurado se quedó boquiabierto. Una mujer de mediana edad en la primera fila se aferraba a sus perlas. Julián permaneció impasible. Recordaba el arresto de otra manera. No hubo desvíos. No había marihuana. Lo habían detenido por ser un hombre negro en un coche de $100,000, en un barrio que Sterling consideraba su reino personal. El ataque consistió en sacarlo a rastras por la ventana y golpearlo con la pistola antes de que pudiera decir una palabra. La heroína plantó el arma. La pistola de Sterling. Eso dijo Reed, parándose justo frente a la mesa de Julian, inclinándose tanto que Julian pudo oler su colonia. Encontraron drogas, un arma y un sospechoso violento. ¿Les dijo algo el acusado durante el arresto? Sterling rió. Fue un sonido frío y desagradable. Sí. No dejaba de gritar que no sabía quién era. Dijo que era importante. Dijo que conocía gente. Sterling miró directamente a Julian. Entonces el silencio en la sala se hizo más tenso. «Déjame decirte algo», dijo Sterling, rompiendo el protocolo dirigiéndose directamente a Julian en lugar de a las joyas. «Llevo 15 años trabajando en estas calles. Reconozco a un jugador cuando lo veo. ¿Crees que puedes venir a mi ciudad, conducir un coche de lujo y fingir que importas? No eres nadie. Solo otro matón callejero que finge ser rey. Y ahora eres un animal enjaulado, justo donde perteneces». «¡Protesto!», gritó Sarah, poniéndose de pie. Acosando al acusado. Retirado, Reed dijo rápidamente, sonriendo. Había conseguido lo que quería. Había pintado el panorama. La jueza Hardwell se ajustó las gafas y miró a Julian. «Señor Bennett, su abogado me dice que se ha negado a testificar. Se ha negado a proporcionar su historial laboral. Se ha negado a proporcionar testigos de conducta. Se queda sentado en silencio mientras se le imputan estas graves acusaciones. ¿Tienes algo que decir?». La mirada de Julian se fijó en Riker Sterling. El policía sonreía con suficiencia, pensando ya en las copas que tomaría con el fiscal Reed para celebrar más tarde. Pensaron que esto era pan comido. Pensaron que Julian Bennett era solo otra estadística para inflar sus números. Julian se levantó lentamente. Las cadenas resonaron, resonando en la silenciosa sala. Sarah le tiró de la manga. «Julián, siéntate. No digas nada». Julián la ignoró. Miró al juez. «Su señoría». Su voz era tranquila, profunda y sorprendentemente articulada. No era la voz de un matón callejero. Era la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes. «No me he negado a proporcionar mi historial laboral. Tenía prohibido hacerlo hasta ahora». Sterling puso los ojos en blanco. «Aquí vamos. Trabajo para la defensa de la CIA. Lo oímos todas las semanas, señoría». Silencio, agente. La jueza, Hardwell, espetó. Miró a Julian con renovado interés, restringido. ¿Por quién? Julian giró el cuerpo para quedar de cara a la galería, a la cámara que grababa para los archivos del tribunal y, finalmente, a Sterling. «Por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos», dijo Julian. La risa resonó en la sala. El fiscal Reed rió entre dientes audiblemente. «Su señoría, por favor. El acusado está claramente delirando. Solicito que pasemos a los alegatos finales». «Tengo una prueba que presentar», dijo Julian, metiendo la mano en el bolsillo de su mono naranja. «Espere», dijo el alguacil, llevándose la mano a la pistola. «Manos donde pueda verlas». «Es solo un papel», dijo Julian con calma, sacando una carta doblada y ligeramente arrugada. «¿Y una solicitud?» «¿Una solicitud?», preguntó el juez. «Solicito que el agente Sterling lea este documento en voz alta ante el tribunal. Es la transcripción de un mensaje de texto enviado desde su número de teléfono personal,
el 5592 a las 22:42 de la noche de mi arresto. El rostro de Sterling palideció. Su sonrisa burlona se desvaneció al instante. Se quedó paralizado en el estrado. ¡Objeción!, gritó Reed. Esto es una emboscada. No hemos visto este documento. Es prueba de juicio político, dijo Julian con frialdad. Admisible si demuestra que el testigo miente. Y, señoría, miente. La jueza Hartwell extendió la mano. Alguacil, tráigame esa nota. El alguacil le quitó el papel a Julian y se lo entregó al juez. La sala quedó en un silencio sepulcral. El tic-tac del reloj de pared parecía hacerse más fuerte. La jueza Hartwell leyó la nota. Arqueó las cejas. Se le enrojeció la cara. Miró del papel a Sterling y luego volvió a mirarlo. Oficial Sterling, dijo la jueza, bajando la voz hasta convertirse en un susurro peligroso. ¿Es este su número de teléfono? Sterling tragó saliva con dificultad. No lo recuerdo, señoría. Léalo, ordenó el juez, devolviéndole el papel al alguacil para que se lo diera a Sterling. Léaselo al jurado ahora. Sterling tomó el papel. Le temblaban las manos. Miró el texto. No puedo leer esto. Léalo. La jueza Hartwell golpeó el mazo con tanta fuerza que la madera se astilló. Sterling se humedeció los labios. Miró al fiscal Reed en busca de ayuda. Pero Reed estaba ocupado revisando sus archivos, repentinamente muy interesado en evitar el contacto visual. Dice que a Sterling se le quebró la voz. Tengo otra. Chantaje de clases en nadie lo conoce. Voy a plantar el alijo y el juguete. Horas extras fáciles. La cena corre por mi cuenta, chicos. La exclamación que recorrió la sala no fue solo de sorpresa, fue de horror. Un don nadie, repitió Julian desde la mesa de la defensa. Así me llamaste. Julian metió la mano en el otro bolsillo. Esta vez no se movió despacio. Se movió con la precisión de una víbora. Dejó caer una cartera de cuero sobre la mesa de la defensa. Se abrió. Un escudo dorado brillaba bajo las luces de la sala. Debajo, una tarjeta de identificación con las letras en negrita. Oficina Federal de Investigaciones. Me llamo Agente Especial Julian Bennett, anunció con voz retumbante. Soy el investigador principal del Grupo de Trabajo contra la Corrupción Pública del FBI. Y, agente Sterling, usted no me arrestó. Te arresté. Durante 3 segundos, nadie se movió. Fue como si toda la sala se hubiera convertido en piedra. La placa dorada sobre la mesa pareció absorber todo el oxígeno de la sala. Luego, el caos. Los periodistas de la última fila se pusieron de pie de un salto, corriendo hacia las puertas para llamar a sus editores. Los miembros del jurado susurraban frenéticamente. A Da Thomas Reed se le cayó el bolígrafo. Cayó con fuerza al suelo, pero no se agachó para recogerla. Miraba la placa, con el rostro pálido hasta parecer una figura de cera derritiéndose por el calor. «Orden, orden en este tribunal», gritó la jueza Hartwell, golpeando repetidamente su mazo. Riker Sterling se quedó paralizado en el estrado de los testigos. Parecía un hombre que acababa de bajar de la acera y vio un camión a centímetros de su cara. Esto es falso», balbuceó, alzando la voz por el pánico. «Está mintiendo. Es una placa falsa. Es un estafador». Julian Bennett no gritó. Simplemente se agachó y abrió sus propias esposas con una pequeña llave que tenía oculta en la palma de la mano. El clic de los grilletes al caer sobre la mesa fue más fuerte que el mazo del juez. «Alguacil», dijo la jueza Hartwell, con la voz temblorosa por la rabia contenida. «Verifique esa credencial». El alguacil, un hombre corpulento llamado Miller, que había trabajado con Sterling durante años, se acercó a la mesa de la defensa. Tomó la cartera de cuero. Miró el sello holográfico. Miró la identificación. Miró a Julian. Miller volvió a mirar al juez. «Es real, señoría. Es federal. Alta autorización».
Julian se frotó las muñecas, mirando las marcas rojas que habían dejado las esposas. Salió de detrás de la mesa de la defensa. Ya no era el acusado. Se apoderó de la sala. «Oficial Sterling», dijo Julian, caminando lentamente hacia el estrado. «Me llamaste don nadie. Dijiste que solo era un matón callejero. No te molestaste en verificar mis matrículas correctamente, ¿verdad? Si lo hubieras hecho, habrías visto una bandera de seguridad de nivel 5. Pero estabas demasiado ocupado calculando tu paga de horas extras». «Tenía causa probable», gritó Sterling, con la frente perlada de sudor. «Estabas haciendo un brusco giro». «No hubo brusco giro», dijo Julian con calma. «Y no había heroína en mi maletero hasta que la pusiste ahí. Lo tenemos todo, Riker. Tenemos el audio. Tenemos el video. Mi coche no era solo un coche. Era una unidad móvil de vigilancia». Julian se dirigió al jurado. «Damas y caballeros, durante los últimos 6 meses, el FBI ha estado investigando una red de agentes corruptos en el Distrito 12. Agentes que se enfocan en conductores pertenecientes a minorías, falsifican pruebas y extorsionan para que los cargos desaparezcan. La llamamos Operación Tiburón Azul», señaló a Sterling. «Y tú, Riker, eras el tiburón que cazábamos. Esto es un entrapment», gritó de repente Da Reed, recuperando la voz. Se puso de pie, intentando recuperar el control. «Su señoría, esto es una farsa. Aunque sea un agente, no puede entender una trampa a un oficial para que cometa un delito. Este caso debe ser desestimado». «¿Desestimado?», rió Julian. Fue un sonido seco y humilde. «Señor Reed, quizás quieras ahorrarte el aliento para tu propio abogado». Reed se quedó paralizado. «Disculpa, ¿creías que no revisamos los antecedentes penales?», preguntó Julian, mirando al fiscal. «El 70% de los arrestos del oficial Sterling resultan en condenas. Una cifra altísima. ¿Y quién procesa a todos?». «Tú. Le das el visto bueno a sus mentiras. Entierras las quejas. Aprovechas el viento para impulsar tu campaña para fiscal general». «Esa es una acusación infundada», balbuceó Reed, pero le temblaban las manos. «¿Lo es?». Julian metió la mano en el bolsillo trasero y sacó una pequeña memoria USB negra. La levantó. Este disco contiene 300 horas de grabaciones de escuchas telefónicas, incluyendo una llamada telefónica entre usted y el agente Sterling hace 2 días, donde discutieron cómo enterrarme porque parecía que podría tener dinero para defenderme. El silencio regresó, más denso que antes. La jueza Hartwell miró a la fiscal. Su expresión era de puro disgusto. «Señor Reed», dijo con voz tranquila, «¿es cierto?». «Me reservo el derecho a guardar silencio», susurró Reed, invocando la 5ª enmienda en el mismo tribunal donde había despojado a tantos otros de sus derechos. «Lo más inteligente que has dicho en todo el día», comentó Julian. Julian se volvió hacia Sterling. El policía corpulento se encogía en su asiento. La arrogancia había desaparecido. El bulldog era ahora un cachorro asustado. «Riker Sterling», Julian dijo formalmente, «está arrestado por conspiración para cometer fraude de servicios honestos, posesión de narcóticos con intención de distribuir perjurio y violaciones de derechos civiles, según el título 18, sección 242. Sterling recorrió la sala con la mirada, dirigiéndose rápidamente hacia las salidas. «No puedes hacer esto aquí. Soy policía. Tengo derechos». «Tenías una placa», lo corrigió Julian. «La cambiaste por unos miles y un poco de poder». Julian señaló con la cabeza hacia el fondo de la sala. Las pesadas puertas dobles de la sala se abrieron. 6 hombres con cazadoras y letras amarillas en negrita. El FBI entró marchando. Los encabezaba el subdirector Harrison, un hombre de rostro severo y cabello canoso. «Aseguren la sala», ordenó Harrison. 2 agentes se dirigieron a la mesa del fiscal. 2 más se dirigieron a las salidas. Harrison se dirigió directamente al estrado de los testigos. «Levántate, Sterling», ladró Harrison. Sterling no se movió.
Se aferró a la barandilla del estrado. No, esta es mi casa. No pueden tocarme aquí. Ya no es tu casa, dijo Julian, subiendo al estrado. Se acercó, su rostro a centímetros de los oficiales corruptos. ¿Recuerdas lo que me dijiste en la celda? Dijiste que nadie vendría por ti. Julian sonrió, una sonrisa fría y depredadora. Te equivocaste, Raker. Todos van a por ti. Julian agarró a Sterling por el cuello del uniforme y lo puso de pie de un tirón. Sterling intentó golpearlo. Un puñetazo desesperado y torpe se dirigió a la mandíbula de Julian. Julian lo bloqueó sin esfuerzo. Barrió las piernas de Sterling y lo estrelló de cara contra el suelo del estrado. El golpe estremeció la sala. ¡Quieto!, ordenó Julian, torciendo el brazo de Sterling tras su espalda. ¡Suéltame! ¡Suéltame!, gritó Sterling, con el tono de un niño en un berrinche. Julian sacó unas esposas de su cinturón, las suyas del FBI. Se las puso a Sterling en las muñecas, apretándolas lo justo para que le resultaran incómodas. Riker. Sterling, recitó Julian, con la voz resonando para las cámaras. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra en un tribunal. Mientras Julian leía los escritos de Miranda, el jurado observaba con asombro. El acusado, un don nadie, era ahora quien sostenía las cadenas. Pero la historia no había terminado. Mientras los agentes sacaban a Sterling de la sala, Julian centró su atención en la galería. Observó los rostros de la multitud hasta que su mirada se posó en un hombre en la última fila. Un hombre con un traje gris a medida, esforzándose por parecer invisible. Era el senador Corcoran, el hombre que había nombrado al jefe de policía, el hombre que había respaldado al fiscal Reed. Julian se dio unos golpecitos en el auricular. «No dejen que el senador salga del edificio», dijo en voz baja. El senador abrió mucho los ojos, salió disparado hacia la puerta. «La segunda parte ha terminado», susurró Julian para sí mismo. «Ahora empieza la verdadera guerra». Las pesadas puertas de roble de la sala se abrieron de golpe, golpeándose contra las paredes de mármol del pasillo. El senador Patrick Corcoran, un hombre al que se le suele ver moviéndose con la gracia lenta y deliberada de un depredador, corría a toda velocidad. Sus mocasines italianos resbalaron en el suelo pulido mientras se dirigía a toda prisa hacia el ascensor. Pulsó el botón de bajar frenéticamente, respirando entrecortadamente, presa del pánico. «Vamos, vamos», susurró, mirando por encima del hombro. Tras él, la sala del tribunal era un caos de periodistas gritando y cámaras disparando. Pero a Corkin aún no le preocupaba la prensa. Le preocupaba el hombre que acababa de desmantelar toda su fuerza policial en menos de 10 minutos. Las puertas del ascensor sonaron y se abrieron. Corcoran se abalanzó y se estrelló de pecho contra una pared de músculos. 2 agentes del FBI estaban en la cabina del ascensor, con los brazos cruzados. Ni pestañearon. «¿Bajando, senador?», preguntó uno de ellos secamente. Corcoran se tambaleó hacia atrás, ajustándose la corbata con manos temblorosas. Esto es un malentendido. Tengo que tomar un vuelo. Washington me espera». «Washington puede esperar». Se oyó una voz a sus espaldas. Corcoran se dio la vuelta. Julian Bennett caminaba por el pasillo. Se había quitado la chaqueta naranja del mono, que le quedaba mal, dejando al descubierto una camiseta táctica negra que se ajustaba a su figura. Su placa colgaba de una cadena alrededor de su cuello, brillando bajo las luces fluorescentes. No se parecía en nada al acusado desconocido de hacía 10 minutos. Parecía el día del juicio final. «Agente Bennett», dijo Corcoran, forzando una sonrisa que más bien parecía una mueca. «Impresionante espectáculo». «De verdad. Pero seamos razonables. Soy senador de Estados Unidos. No pueden detenerme en un pasillo como a un delincuente común». «Tienes razón», dijo Julian, acortando la distancia. «No puedo detenerte como a un delincuente común». Julian se detuvo a medio metro del senador.
La diferencia de altura era intimidante. Julián se alzaba sobre el político. Tengo que detenerte como a un criminal de alto rango, lo que significa que no te leo tus derechos. Dejo que la acusación lo haga por mí. ¿Acusación? Corcoran rió nerviosamente. No tienes nada contra mí. No vigilo las calles. No planto drogas. Soy un servidor público. Sabemos que tú no plantas drogas, Patrick, dijo Julián, usando el nombre de pila del senador con deliberada falta de respeto. Solo compras el terreno. El rostro de Corkin se desvaneció. No sé de qué hablas. La operación Tiburón Azul no se trataba solo de policías corruptos, explicó Julian, en voz lo suficientemente alta como para que la multitud de periodistas la oyera. Se trataba de por qué los policías eran corruptos. Rastreamos los antecedentes del agente Sterling. El 90% de sus arrestos ocurrieron en 3 cuadras específicas de la zona sur. Cuadras que fueron declaradas abandonadas debido a la alta tasa de criminalidad. Julian sacó un mapa doblado de su bolsillo trasero y lo abrió. ¿Y quién es el dueño de la corporación Shell, que acaba de comprar esas 3 cuadras por una miseria? Corcoran Development Group. Estaban usando la libra esterlina para aterrorizar al vecindario, devaluar las propiedades y arrestar a los jóvenes que vivían allí para poder demoler sus casas y construir condominios de lujo. Los reporteros se quedaron boquiabiertos. Los obturadores de las cámaras sonaron como disparos de ametralladora. «¡Eso es mentira!», gritó Corcoran, con la compostura destrozada. «Eso es mentira. Es un caso de rico», replicó Julián con calma. «Organizaciones corruptas e influenciadas por el crimen organizado. Rastreamos las transferencias bancarias, Patrick. Las horas extras de Sterling salieron directamente de tu cuenta en el extranjero en las Caimán. Tenemos los registros bancarios. Tenemos los correos electrónicos. Incluso tenemos el mensaje de texto que le enviaste al fiscal Reed esta mañana. Asegúrate de que el chico Bennett se vaya por 20 años. Necesito que esa cuadra esté despejada para Navidad». Corcoran buscó una ruta de escape, pero estaba rodeado. A su izquierda, los agentes del FBI. A su derecha, la prensa voraz. Frente a él, el hombre al que había intentado enterrar. «No puedes hacer esto», susurró Corcoran, con lágrimas de rabia formándose en sus ojos. «Conozco al gobernador. Conozco al presidente». «Bien», dijo Julian, sacando sus esposas. «Puedes contárselo todo el día de la visita». Julian hizo girar al senador. Corkin se resistió, agitando los brazos. «Quítame las manos de encima, ¿sabes quién soy?» «Sí», dijo Julian, apretando las esposas en las muñecas del senador lo suficiente como para pellizcar. «Eres el prisionero número 492», mientras los agentes se llevaban a la senadora, que lloraba. Una joven reportera con un micrófono se abrió paso hasta el frente. Agente Bennett, ¿cuánto tiempo lleva de incógnito?» Julian se detuvo. Miró directamente a la cámara. Lo suficiente para saber que la justicia es ciega. Julian dijo con voz dura: «Pero no lo soy. Si abusas de tu poder en esta ciudad, si te aprovechas de quienes juraste proteger, mira por encima del hombro porque ya estoy allí». Se dio la vuelta y se alejó, no hacia la salida, sino hacia las celdas. No había terminado. Tenía al hombre del dinero y a la fuerza, pero aún le quedaba una rata por atrapar. La sala de interrogatorios de la oficina local del FBI estaba insonorizada, era fría y olía a antiséptico. Estaba diseñado para que la gente se sintiera inferior. Riker Sterling estaba sentado a la mesa de metal con las manos esposadas a la anilla de acero atornillada al suelo. Le habían quitado el uniforme. Ahora vestía ropa deportiva federal gris, sin placa, sin pistola y sin uniforme. El bulldog parecía desanimado. Parecía lo que era. Un matón de mediana edad que por fin había conocido a alguien a quien no podía golpear. La puerta vibró y se abrió. Julian entró con 2 tazas de café. Dejó una en la mesa, fuera del alcance de Sterling, y tomó un sorbo de la otra. No se sentó. Simplemente se apoyó en la pared, observando a Sterling.
Quiero un abogado, gruñó Sterling. Tienes un abogado, dijo Julian. Está en el vestíbulo. Es un defensor público. Irónicamente, es el mismo tipo del que te burlabas en el tribunal el año pasado. No parece muy dispuesto a hacerte un trato. Sterling se burló. No voy a hablar, Reed lo arreglará. El senador lo arreglará. ¿Crees que ganaste porque tienes placa? Esto es Chicago. La política lo controla todo. Mañana por la mañana saldré bajo fianza y te transferirán a Alaska. Julian rió entre dientes. Metió la mano en el bolsillo y sacó un control remoto. Lo apuntó al pequeño televisor montado en la esquina de la habitación. Llevas 3 horas en procesamiento, Riker. Te perdiste las noticias. La pantalla se encendió. Era una transmisión en vivo de noticias de última hora. El titular en negritas rojas decía: Senador Corcoran arrestado en escándalo inmobiliario. La grabación mostraba a Corcoran siendo empujado a la parte trasera de una camioneta del FBI, llorando desconsoladamente. Sterling abrió los ojos de par en par. No, esto mejora, dijo Julian, cambiando de canal. La siguiente pantalla mostraba al fiscal de distrito Thomas Reed, de pie en un podio rodeado de micrófonos. Se veía pálido, sudoroso y aterrorizado. Desconocía las actividades ilegales del agente Sterling. Decía Reed en la pantalla con voz temblorosa. Cooperaré plenamente con la investigación del FBI. He aceptado prestar testimonio completo sobre la conducta criminal de Riker Sterling, a cambio de inmunidad respecto a mis descuidos administrativos. Julian apagó la tele. La habitación volvió a quedar en silencio. ¿Oíste eso, Riker?, preguntó Julian en voz baja. Tu mejor amigo. Tom Reed, el tipo al que invitabas a cenar todos los viernes. Te traicionó. Nos lo está dando todo. Las pruebas plantadas, los informes falsos, el dinero desfalcado de la droga. Te está pintando como el cerebro para salvar el pellejo. Sterling temblaba. La realidad se le venía encima. Se aclarara la garganta. El muro azul del silencio se había derrumbado. Estaba solo. No pueden hacer eso, susurró Sterling. Hice lo que me dijeron. Corcoran me dijo qué barrios atacar. Reed me dijo qué casos manipular. Lo sé, dijo Julian, sentándose finalmente en la silla frente a Sterling. Pero son trajeados, dicen políticos de Wrecker. Cuando el barco se hunde, tiran la carga por la borda para mantenerse a flote. Tú eres la carga. Julian se inclinó hacia adelante. Te esperan 30 años, Riker. Tiempo federal. Y déjame decirte, la prisión federal no es como la cárcel del condado que diriges. A los de ahí no les importa tu placa. De hecho, muchos están ahí por gente como tú. No durarás ni una semana entre la población general. Sterling empezó a llorar. Sollozos horribles y fuertes. Tengo familia. Tengo 2 hijas. ¿Pensaste en mi familia cuando pusiste esa heroína?, preguntó Julian, con la voz repentinamente ronca. ¿Pensaste en la familia de Marcus Cole? ¿El chico al que incriminaste el año pasado y que se ahorcó en su celda? Sterling se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. No puedo salvarte de la cárcel, Riker, dijo Julian, reclinándose. Te lo has ganado. Pero puedo controlar a dónde vas. Puedo ponerte en un ala de custodia protectora, de baja seguridad. Quizás sobrevivas para ver graduarse a tus hijas. ¿Qué quieres? Sterling se sonó la nariz con la manga. Quiero las casas de seguridad, dijo Julian. Corcoran era el dinero. Reed era la tapadera. Pero tú controlabas las calles. Sabemos que no entregaste todas las drogas que incautaste. Sabemos que tienes un arsenal. Sterling dudó. Si no me lo dices, dijo Julian, levantándose y agarrando la manija de la puerta. Me voy de aquí, y le digo a la prensa que fuiste tú quien delató al senador. Imagina lo que te harán los contactos de la mafia de Cororín, cuando piensen que eres el chivato. Espera, gritó Sterling, forcejeando contra las esposas. Espera, no te vayas. Julian se detuvo, con la mano en el pomo. No se giró.
La 14 y Pine, soltó Sterling. El viejo taller de chapa y pintura. Está en el sótano, debajo del ascensor. Armas, dinero en efectivo y unos 10 kilos de producto. Y el libro de cuentas. Julian se giró lentamente. ¿El libro de cuentas? La nómina, jadeó Sterling. La lista de todos los policías en la nómina del senador. Hay más que yo. Hay capitanes, hay jueces. Julian sonrió. No era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de un cazador que acababa de encontrar a toda la manada. Buen chico, Recker, dijo Julian. Abrió la puerta. 2 agentes esperaban afuera. Consigue una orden para la 14 y Pine, ordenó Julian. Y trae al equipo táctico. Vamos a necesitar una camioneta más grande. Mientras Julian caminaba por el pasillo, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrió. ¿Crees que ganaste? Pero acabas de cortarle la cabeza a una hidra. Cuídate, agente. El Distrito 12 no perdona. Julian se detuvo, miró la pantalla. Había derribado al senador, al fiscal del distrito y al policía estrella. Pero Sterling tenía razón en una cosa. La corrupción no muere fácilmente. Escribió una respuesta. «Ven a buscarme». Pulsó enviar y se guardó el teléfono en el bolsillo. La batalla había terminado, pero la guerra apenas estaba ardiendo. Y Julian Bennett apenas comenzaba. El asalto al taller de chapa y pintura de la calle 14 y Pine ocurrió a las 2:20 p.m. Se ejecutó con la precisión quirúrgica con la que Riker Sterling y sus matones solo podían soñar. Llovía a cántaros, convirtiendo las calles de Chicago en ríos negros y resbaladizos de aceite y mugre. Julian, sentado en la furgoneta de mando, observaba las señales térmicas del dron que sobrevolaba silenciosamente el techo corrugado oxidado del taller. El equipo Alfa estaba en posición. Una voz crepitó por la radio. Ataque en 3, 2, 1. En la pantalla, siluetas al rojo vivo invadieron el edificio. Detonaron granadas aturdidoras. Brillantes destellos de luz deslumbraron la cámara térmica por una fracción de segundo. Luego el sordo pum, pum, pum de la carabina silenciada. Julian no se inmutó. Simplemente observó. Despejado a la izquierda, despejado a la derecha. Un sospechoso abatido. 2 asegurados. ¡Ganador! La voz del líder del equipo regresó. Sin aliento. Encontramos el ascensor. Está hueco por debajo. Buscamos suficiente heroína para sedar a un elefante. Y armas, cajas de ellas. De uso militar. ¿El libro de contabilidad? Preguntó Julian, presionando el botón de hablar. ¿Tienes el libro? Hubo una pausa. El silencio se prolongó durante 10 segundos, como si fueran 10 horas. Sí, jefe. Lo tenemos. Estaba en una caja fuerte e ignífuga, soldada al suelo. Tuvimos que volarle las bisagras. Es muy fuerte, Bennett. Muy fuerte. Julian dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. Embólsalo. Etiquétalo. Tráemelo personalmente. Nadie más lo toca. Ni siquiera el apoyo local de la policía. Entendido. Julian salió de la camioneta bajo la lluvia torrencial. Las luces azules y rojas intermitentes de los vehículos del perímetro danzaban sobre el pavimento mojado. Sintió un instante de satisfacción. Tenían las drogas, las armas y los nombres. Se había acabado. O eso creía. Mientras el equipo táctico empezaba a sacar las cajas de pruebas, Julian caminó hacia su vehículo personal. Una anodina camioneta negra estacionada justo fuera de la cinta de precaución. Estaba exhausto. La adrenalina del juicio se desvanecía, reemplazada por un cansancio profundo. Necesitaba café y necesitaba empezar a descifrar ese libro de contabilidad. Abrió el coche y se sentó al conductor. Giró la llave. El motor no arrancó. En cambio, las luces del tablero parpadearon y se apagaron. Julian frunció el ceño. ¿Batería? No.
Era un vehículo del gobierno con un mantenimiento deficiente. Entonces lo oyó. Un pequeño pitido rítmico. Bip, bip, proveniente de debajo del chasis. Se le heló la sangre. El instinto se apoderó de él. Ese instinto afinado por años de trabajo encubierto, donde una fracción de segundo marcaba la diferencia entre la vida y un ataúd cerrado. Julián abrió la puerta de golpe y se lanzó al asfalto mojado, alejándose a gatas del vehículo. ¡Bum! La explosión elevó la camioneta 1,5 metros por los aires. Una bola de fuego estalló, convirtiendo la noche lluviosa en un infierno naranja cegador. La onda expansiva golpeó a Julián como un martillo, estrellándolo de cara contra el pavimento. Vidrios y metal retorcido llovieron a su alrededor como confeti mortal. Le zumbaban los oídos. Un vino estridente ahogó los gritos de los agentes tras él. Rodó boca arriba, jadeando, mirando fijamente el esqueleto en llamas de su coche. Si hubiera estado dentro 2 segundos más. Agente Bennett, agente Bennett. Unas manos lo agarraron del chaleco, arrastrándolo hacia atrás. Era el agente Ross, un joven agente de campo. «Señor, le han dado», dijo Julián, sacudiendo la cabeza y tosiendo mientras el humo acre le llenaba los pulmones. Estoy bien. Aseguren la escena. Ha dado. ¿Un golpe?», gritó Ross por encima del rugido del fuego. «¿Quién?». «El mensaje de texto», Julián dijo con voz áspera, poniéndose de pie con dificultad, tambaleándose ligeramente. «Dicen que el Distrito 12 no perdona». No bromeaban. Miró los restos en llamas. Esto no era solo una advertencia, era un intento de asesinato. Quienquiera que estuviera en ese libro de cuentas no era un simple policía corrupto que robaba dinero del narcotráfico. Estaban organizados, estaban militarizados. Y les aterraba lo que Julián estaba a punto de leer. «Ross», ladró Julián, con un tono de voz amenazante. «¿Dónde está el libro de contabilidad?». El líder del equipo, Miller, lo tiene en el camión blindado. «Señor, suba al camión», ordenó Julián. «No vamos a la oficina de campo. Nos esperan allí. Vamos a la casa de seguridad en Cícero». Protocolo negro. Sin radios ni celulares. Nos quedamos a oscuras. «Señor, ¿no deberíamos llamar al director?» «No sabemos con quién habla el director», dijo Julián con gravedad, limpiándose el hollín de la cara. «Hasta que lea ese libro, no confío en nadie». El viaje a Cícero fue tenso. Julián iba sentado en la parte trasera del transporte blindado, con el cuaderno de cuero negro sobre las rodillas. Parecía inofensivo. Un simple libro de contabilidad que se podía comprar en cualquier tienda de artículos de oficina. Pero dentro, escritos con una letra pulcra y precisa, estaban los pecados de toda una ciudad. Abrió la primera página. No solo había nombres, había fechas, cantidades, favores. Novi 12, Official Sterling. $5,000. Protección para el envío. Novi 14, Fiscal Read, $15,000. Desestimación del caso, Nagra 492. Julián avanzó. Las cantidades se hicieron más grandes. Los nombres se hicieron más reconocibles. Dexes 1. Juez Holay, $50,000. Denegación de orden de registro. Julián se quedó paralizado. El juez Holay, presidente del Tribunal de Circuito, el hombre que autorizó las escuchas telefónicas para la misma investigación que Julián dirigía, se volvió aún más crítico. Janen, concejal Green, $100,000. Aprobación de la rezonificación. Green, el hombre del pueblo. El político que se presentó con la promesa de limpiar las calles. Julián se sintió mal. La corrupción no solo ascendía por la escalera, era la escalera. Pero fue la última entrada de la última página la que le paró el corazón. Tenía fecha de hace 3 días. Pago pendiente. El agente ya Bennett, el objetivo más limpio. Precio. Sus $50,000. Ofrecen una recompensa de $4 millones por mi cabeza. Julián susurró.
Señor, preguntó Miller desde el asiento del conductor. Conduzca más rápido, dijo Julian, cerrando el libro. No estamos seguros en ningún sitio. Mientras aceleraban por la autopista, la mente de Julian daba vueltas. El limpiador. Era un mito de Lampa, un asesino a sueldo que nunca fallaba, que hacía que las muertes parecieran accidentes o suicidios. El coche bomba estaba mal colocado, lo que significaba que el limpiador aún no había llegado. La bomba fue un trabajo local. Una maniobra de pánico de los policías, que sabían que los muros se cerraban, pero si venía el limpiador. De repente, el camión blindado viró bruscamente. ¡Contacto!, gritó Miller. ¡Camionetas negras! ¡Sin matrícula! ¡Nos están embistiendo! Julian agarró la manija de la puerta. A través de la ventana trasera blindada, vio 3 camionetas grandes flanqueándolos. Un hombre se asomó por la ventanilla del copiloto del coche de delante con una metralleta. Las balas chispearon contra el blindaje del camión. ¡Ping! 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 ¡Intentan sacarnos de la carretera!, gritó Miller, forcejeando con el volante. ¡No dejen que los acorralen!, gritó Julian. Agarró su fusil reglamentario del portafusil. «Ross, abre la portilla trasera». «Señor, ¿está loco? ¡Ábrala!». Ross abrió la pequeña portilla de las puertas traseras. Julian metió el cañón de su rifle. Respiró hondo, calculando el balanceo de la camioneta. Apretó el gatillo. ¡Pum! 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 El parabrisas de la camioneta que lo perseguía se hizo añicos. El conductor giró bruscamente, corrigiendo el paso. La camioneta se descontroló, rozando el parachoques delantero del segundo atacante. La primera volcó, rodando violentamente hacia la zanja entre una lluvia de chispas. Uno cayó. Ross vitoreó, pero los 2 restantes se mostraron agresivos. Uno se acercó al camión blindado, rozando el lateral. El metal chirrió, un sonido horrible y ensordecedor. Julián vio al conductor del Sidcar. Llevaba una máscara táctica. Levantó una escopeta, apuntando no a las llantas, sino a la ventanilla del conductor. «Miller, rompe el freno», gritó Julián. Miller no dudó. Frenó a fondo. La camioneta atacante los adelantó a toda velocidad. Al hacerlo, Julián cambió de puntería y disparó a las llantas traseras del vehículo que pasaba. La llanta reventó. La camioneta derrapó, impactando contra la mediana de concreto con un impacto demoledor. La tercera camioneta, al ver a sus compañeras destrozadas, arrancó a toda velocidad, tomó la salida más cercana y desapareció en la noche. Miller recuperó el control de la camioneta, con las manos temblorosas al volante. Madre mía, qué poco le faltaba. Julian no lo celebró. Miró fijamente las luces traseras del tercer coche que se alejaban. «Saben que tenemos el libro», dijo Julian en voz baja. «Ya no intentan matarme, Miller. Intentan destruir las pruebas». Bajó la vista hacia el libro de contabilidad que tenía en el regazo. «Tenemos que entregárselo a la única persona de la ciudad que no está en la lista», dijo Julian. «¿Quién es?», preguntó Ross. «La fiscal general», respondió Julian. «Pero está en Washington, D.C. dando un discurso. Tenemos que sobrevivir hasta que aterrice mañana por la mañana. Y hasta entonces, Julián cargó un cargador nuevo en su rifle. Hasta entonces, cazaremos». La casa de seguridad era un almacén reformado en el distrito industrial de Cicero. Tenía puertas de acero reforzado, sin ventanas en la planta baja y su propio servidor cifrado. Se suponía que era una fortaleza. Julián caminaba de un lado a otro por el suelo de hormigón, con el libro de contabilidad abierto sobre una mesa metálica bajo una lámpara halógena H. Eran 4 horas. Llevaba 20 horas sin dormir. Había cruzado los nombres. Había construido un tablero de conspiraciones en la pared, conectando hilos de hilo rojo entre fotos de jueces, policías y políticos. La imagen que pintaba era aterradora. El Distrito 12 no era solo una comisaría, era una organización criminal disfrazada de policía.
Y el hombre en el centro de la red, el hombre designado como el capo en las notas de Julian, no era el senador Corcoran. Corcoran era solo un intermediario. El rastro del dinero conducía a una empresa fantasma propiedad de Liam Thorne, el vicealcalde de Chicago. Espere, no puedo usar el nombre Thorne. Debo corregir esto. El rastro del dinero condujo a una empresa fantasma propiedad del vicealcalde Richard Graves. Graves era el niño mimado de la política de la ciudad. Intocable, querido por los medios y, al parecer, el hombre que ordenó el asesinato de Julian. «Tenemos un problema», dijo el agente Ross, entrando en la habitación con una tableta. «He estado monitoreando las bandas de la policía. Hay un código 1033 en la cárcel del condado». Julian levantó la vista bruscamente. «Código 1033. ¿Es un agente en apuros o un motín? Es el ala de custodia protectora», dijo Ross, pálido. «Donde pusimos a Riker Sterling». Julian maldijo. «Están atando cabos sueltos. Sterling sabe dónde están enterrados los demás cuerpos. Si muere, la mitad de los nombres de la lista quedan libres porque perdemos al testigo que lo corrobora. Esto empeora», continuó Ross. «La unidad que responde no es el SWAT. Es el equipo táctico del Distrito 12, los mismos que trabajaban para Sterling. No van a entrar a salvarlo», comprendió Julian, agarrando su chaleco. «Van a entrar a rematar el trabajo». Julian agarró el libro de contabilidad y lo metió en su bolsa táctica. «¿Nos vamos a la cárcel?», preguntó Miller, levantándose de su catre. «Señor, eso es un suicidio. Si el 2 está allí, será una zona de guerra». «Sterling es un canalla», dijo Julian, mirando su pistola. «Me incriminó. Me golpeó. Me llamó don nadie. Pero ahora mismo es el activo más valioso del gobierno de Estados Unidos. Y que me aspen si, se aclara la garganta, dejo que un grupo de policías corruptos mate a mi testigo». Julian miró a sus dos hombres. «No tienen que venir. Esto no está permitido». Miller apretó la corredera de su escopeta. «Condujiste un Mercedes hacia una trampa para atrapar a un policía racista. Creo que ya pasamos de la sanción del jefe. Vamos a por ese cabrón». La escena en la cárcel del condado de Cook era un caos. Salía humo del ala este. Las alarmas sonaban en la noche. Patrullas del Distrito 12 formaban un perímetro, pero no aseguraban la zona. Impedían la entrada a nadie más. Se aclara la garganta. Julian acercó el camión blindado a la puerta trasera, la que se usaba para las entregas de comida. Estaba custodiado por 2 agentes antidisturbios. «Baja la ventanilla», le dijo Julian a Miller. El guardia dio un paso adelante, levantando la mano. «Date la vuelta. Las instalaciones están cerradas. No se puede acceder». Julian se inclinó sobre Miller. «FBI, tenemos una orden de traslado para el recluso Sterling». El guardia dudó. Se dio unos golpecitos en el auricular. «Comando, tengo federales en la puerta trasera, preguntando por Sterling». Julian no esperó la respuesta. Sabía cuál sería la orden. «Miller, fuera». Miller pisó el acelerador. El pesado camión blindado avanzó a toda velocidad. El guardia se apartó de un salto cuando el camión atravesó la reja metálica, haciendo rechinar el metal al romperse. «¡Estamos dentro!», gritó Julian. «Llegar al bloque de policía». Atravesaron el patio de la prisión, esquivando escombros. Los reclusos corrían sueltos por el patio inferior, pero la verdadera acción estaba en la torre. El camión frenó bruscamente frente a la entrada del bloque C. Julian abrió la puerta de una patada y entró corriendo. Miller y Ross lo flanqueaban. Los pasillos estaban llenos de humo. El sistema de rociadores dejaba caer agua. Cuerpos de reclusos y guardias yacían en el suelo. El resultado del motín orquestado. Llegaron a la pesada puerta de acero de la unidad de custodia protectora. La estaban abriendo con un soplete desde dentro. «¡Ya están dentro!», gritó Julián. Levantó su rifle. Agentes federales. «¡Basta ya!». 3 hombres con equipo táctico negro, sin placas ni insignias,
se alejaron de la puerta. Llevaban máscaras de gas. Levantaron sus armas. Julián no dudó. Disparó. El pasillo estalló en un ensordecedor tiroteo. Las balas rebotaron en las paredes de hormigón. Uno de los sicarios cayó. Miller recibió un golpe en el chaleco y se tambaleó hacia atrás, gruñendo de dolor, pero con la escopeta en alto. «¡Granada aturdidora!», gritó Ross, lanzando un cartucho por el pasillo. ¡Bang! La luz cegadora aturdió a los dos atacantes restantes. Julian avanzó a toda velocidad entre el humo, moviéndose como un fantasma. Derribó al segundo pistolero, estrellándolo contra la pared y despojándolo de su arma. Él se aclara la garganta. Le asestó un golpe rápido en la garganta, derribándolo. El tercer pistolero se giró para correr, pero Ross lo derribó con un disparo preciso en la pierna. Julian llegó a la puerta de la celda. A través de la pequeña ventana reforzada, vio a Riker Sterling. El corpulento expolicía estaba acurrucado en un rincón de su celda, agarrando una navaja hecha con un cepillo de dientes. Lloraba, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Levantó la vista y vio el rostro de Julian en la ventana. Por un instante Sterling pareció confundido. Luego pareció aliviado. «¡Ábrela!», le gritó Julian a Miller, que estaba colocando una pequeña carga explosiva en la cerradura. «¡Fuego en el agujero!». La cerradura explotó. La puerta se abrió de golpe. Julian entró. El agua de los aspersores le goteaba por la nariz. Miró al hombre que había intentado arruinarle la vida hacía apenas 24 horas. «Levántate, Riker», dijo Julian. Sterling se puso de pie de un salto. Tú... regresaste. Enviaron un escuadrón de la muerte. Mis propios hombres. «Te lo dije», dijo Julian, agarrando a Sterling del brazo y arrastrándolo hacia la puerta. «Nadie toca a mi testigo». «Bennett», gritó Ross desde el pasillo. «Hay mucho movimiento. El equipo SWAT del Distrito 12 sube por las escaleras. No nos van a dejar salir de aquí». Se aclara la garganta. Julian miró el pasillo, luego miró a Sterling, luego miró el libro de contabilidad en su mochila. Estaban atrapados. 3 agentes y un soplón contra un ejército de policías corruptos, que no tenían nada que perder. Julian se tocó el auricular. «Soy el agente Bennett, transmitiendo en la frecuencia de emergencia. Estoy en la cárcel del condado de Cook, bloque C. Tengo un testigo de gran valor. Estoy bajo fuego de fuerzas hostiles. Repito, la policía está disparando contra agentes federales. Unidades disponibles. Ayuden de inmediato. Estática». Entonces, una voz interrumpió el ruido. No era la policía estatal. No era el fiscal general. Era el agente Bennett. Retumbó una voz grave. «Soy el capitán Jackson, de la Guardia Nacional de Illinois. Acabamos de recibir una llamada de Washington, D.C. Mantén tu posición, hijo. Viene la caballería». Julian sonrió. Una sonrisa genuina esta vez. «¿Entendido, capitán?», dijo Julian, levantando su rifle hacia la puerta de la escalera, mientras empezaba a abultarse por el ariete. «Pero será mejor que te des prisa. Estamos a punto de hacer una fiesta». La puerta de la escalera se abrió de golpe. Entraron granadas de humo. Se aclara la garganta. «¡A bailar!», susurró Julián. La puerta de acero del bloque de celdas se dio con un chirrido ensordecedor. A través del humo, los escudos tácticos del equipo SWAT del Distrito 12 avanzaron como un batallón de soldados romanos. No gritaban órdenes de rendirse, avanzaban en silencio, concentrados en Erasia. Julian rugió, suprimiendo el fuego. Él y Ross dispararon una ráfaga de balas contra el embudo letal de la puerta. Saltaban chispas al desviarse las balas en los pesados escudos balísticos. Esto ralentizó el avance, pero solo un segundo. «Nos quedamos sin munición en 30 segundos», gritó Ross, cambiando su último cargador. Miller estaba desplomado contra la pared, pálido por la pérdida de sangre, agarrando su escopeta con una mano. Sterling estaba hecho un ovillo en el suelo, sollozando. «Ya está», pensó Julian. Revisó su arma, 7 balas.
suficientes para llevarse a unos cuantos. El escudero principal entró en la habitación, levantando una metralleta. Julián apuntó con su pistola a la visera. De repente, todo el edificio se estremeció. Un golpe sordo y rítmico resonó en el suelo de hormigón, haciéndose cada vez más fuerte hasta ahogar los disparos. Los cristales de las claraboyas superiores se rompieron al caer cuerdas del techo. ¡Qué frío! Guardia Nacional de los Estados Unidos. La voz no era humana. La voz fue amplificada por un altavoz enorme desde un helicóptero Black Hawk que sobrevolaba el lugar. Simultáneamente, la pared trasera del pasillo, la que estaba detrás del equipo SWAT corrupto, explotó hacia adentro. Un vehículo táctico había traspasado el perímetro. Decenas de soldados con uniforme de camuflaje entraron en tropel en el pasillo, con los fusiles en alto. Los policías corruptos se quedaron paralizados. Estaban acostumbrados a intimidar a civiles y a superar en número a las pandillas callejeras. Pero enfrentarse al ejército estadounidense era una cuestión completamente distinta. «Arrojen sus armas a la cara», gritó el capitán Jackson, caminando sobre los escombros. Uno a uno, los miembros del SWAT del Distrito 12 soltaron sus armas. El ruido del metal contra el concreto sonó como música para los oídos de Julian. Julian bajó el arma, dejando escapar un suspiro largo y entrecortado. Miró a Sterling. «Levántate, Riker. Estás a salvo, por desgracia para ti». 2 semanas después, el arresto del vicealcalde Richard Graves se televisó en directo. Julian le puso las esposas personalmente, en plena rueda de prensa en el ayuntamiento. Graves intentó huir. Intentó gritar por sus derechos, pero las cámaras captaron cada segundo de su cobardía. El niño mimado de Chicago fue arrastrado a la calle en desgracia. El libro de contabilidad encontrado en el taller mecánico fue el clavo en su ataúd. Pero la verdadera satisfacción llegó en la sala del tribunal del Cuarto Circuito. La galería estaba abarrotada. Julian estaba sentado en la primera fila con un traje impecable y su placa del FBI prendida al cinturón. Riker Sterling estaba ante el juez. Había aceptado un acuerdo con la fiscalía. 20 años de prisión federal a cambio de testificar contra Graves y los jueces corruptos. «Señor Sterling», dijo el nuevo juez, «un hombre severo, traído de otro distrito. ¿Tiene algo que decir antes de la sentencia?» Sterling miró hacia atrás. Miró fijamente a Julian. La arrogancia había desaparecido. Se aclara la garganta. La corpulencia había desaparecido. Parecía pequeño. La voz de Sterling se quebró. Solo quería ser alguien. El juez golpeó el grillete. Condenado a 20 años en el centro de alta seguridad de la USF Marion. Prisión preventiva inmediata. Mientras los alguaciles se llevaban a Sterling, pasó junto a Julian. Julian no se regodeó. No sonrió. Simplemente se inclinó hacia adelante y susurró una frase. «Tenías razón, Riker. En prisión no eres nadie». Sterling bajó la cabeza y fue arrastrado por la puerta, desapareciendo en la oscuridad del sistema del que había abusado durante tanto tiempo. Julian salió del juzgado a la luz del sol. El aire olía fresco. Revisó su teléfono, un mensaje de su director. «Buen trabajo, agente. Tómate una semana libre». Julian borró el mensaje. No necesitaba una semana libre. Había otras ciudades, otros policías corruptos, otros don nadie esperando justicia. Caminó hasta su coche nuevo, abrió la puerta y se marchó. El león había vuelto a la casa. Y esa es la historia de cómo un oficial corrupto subestimó al hombre equivocado. Riker Sterling creía que su placa le daba derecho a ser rey, pero olvidó que una placa no te convierte en héroe. La integridad sí. Llamó a Julian un don nadie. Pero al final Julian fue quien derribó todo el imperio. Es un poderoso recordatorio de que, por mucho poder que alguien crea tener, la verdad siempre sale a la luz. Si disfrutaste esta historia de justicia fría, dale a me gusta. Realmente ayuda al canal. Y si quieres ver más historias donde el desvalido contraataca y el karma golpea fuerte, suscríbete y activa las notificaciones. No te pierdas lo que viene a continuación.
Gracias por vernos y cuídate.